sea que, bueno, eso es importante. Pues muy bien. Pues sin más preámbulos pasamos a presentar a Manuel Ferreiro García, perdón, a José Antonio Penabeiroa, economista consultor, discúlpame, a estas horas ya no rige la cabeza, que nos va a hablar sobre la crisis bancaria y sus efectos sobre los consumidores financieros. Pero voy a necesitar cambiarme de sitio porque economista igual a PowerPoint. Vamos a ver. Todo economista usa PowerPoint. No, es que tengo datos y al tener datos pues se necesita soporte. ¿Me permites? Sí, faltaría más como queréis. Pasa que nos hemos quedado casi sin tiempo. La media hora que te dije creo que se va a ver reducida un poquito, unos 20 minutos. Puedes tener 20 minutos. Bueno, entonces voy a sacar el reloj y voy a... No, lo que pasa es que entre la pausa café... para no perder tiempo. A menos cuarto cortan la transmisión de la UNED. ¿A menos cuarto? Vale, voy rápido. En primer lugar, gracias a... En primer lugar, gracias a DICAE en nombre del Colegio de Economistas, que somos otro operador que junto con abogados, procuradores, registradores, notarios, etcétera, pues también colabora en defender los intereses de los consumidores. Y esto nos permite conocer, por ejemplo, que hay préstamos multidivisa en Santiago de Compostela a consumidores. Los hay, uno por lo menos los hay, ¿no? Pero bueno, el objetivo de esta breve exposición, que son 15 minutos, ¿no? Hemos dicho, vale, voy a ir haciendo. Es contextualizar un poco la crisis financiera, ver que la regulación bancaria va a remolque de lo que está pasando y, por último, pues precisamente hablar de lo que ha pasado, ¿no? Y esperemos que no se repita. Entonces, todo tiene una explicación y esto ha pasado porque el gráfico de arriba, cuando hablamos de evolución de depósitos, estamos hablando en banca depósitos son cuentas corrientes de ahorro y cuentas a plazo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ahí, si analizamos ese gráfico que va del 91 a 2010, estamos hablando de un periodo de 20 años, y la línea verde, no sé si se verá bien ahí, pero bueno, hay la línea verde que en principio es la que está en el plano inferior, es la que corresponde a bancos, y la línea superior, la de azul más intenso, es la que refleja la posición de evolución de depósitos de cajas de ahorros. Vemos que parte de una situación de sobre 100.000 millones de euros, aquella eran pesetas, pero en contravalor, euros en el 91, y se mantiene casi en los 10 primeros años, después crece, pero lo tendríamos que comparar con el gráfico que está abajo, que es la evolución de los créditos, en terminología del Banco de España, a otros sectores residentes, que básicamente es empresas y familias. Entonces, parte también el 91 de una cifra similar, alrededor de 100.000 millones de euros, un poco por encima de los bancos que las cajas. Un poco por encima porque la escala del gráfico es la que es, pero realmente en aquel momento la banca estaba y se mantuvo durante 12 años como el tipo de entidad con cartera crediticia de mayor respecto a las cajas de ahorros. Pero vemos que en los depósitos la curva de la gráfica es mucho más suave en el caso de depósitos que en el caso de créditos. En créditos, pues a partir de 2000 vino la locura y de 2000 a 2010, pues más que se ha duplicado en unas entidades y en las otras, en bancos y en cajas. ¿Qué pasa? Que claro, ¿cómo presta dinero un banco? Tiene que tener recursos, depósitos para prestar. Y eso efectivamente pasaba en los inicios de la década de los 90. Pero a medida que va creciendo mucho más rápida la cartera crediticia que los depósitos, hay un déficit. Entonces no tienen recursos suficientes de clientes para prestar. Entonces hay que buscar otras soluciones de las que hablaremos. Claro, ese déficit, a medida que crece el volumen de crédito muy significativamente entre 2005 y 2010, se agranda. Y se agranda tanto que en el volumen, en la curva correspondiente a bancos, pues llega a alturas de 2007-2008 a nada menos que 400.000 millones de euros. O sea, un disparate. Sin embargo, en las cajas fue un poco más atenuado, pero aún así, rondando los 250.000 millones de euros. Mucho más los bancos, pero las cajas también les llegó, ¿vale?
¿Qué ha pasado con las sucursales? Porque claro, esto hay que tener puntos de venta, ¿no? Para colocar crédito y captar depósito. De toda la vida hubo una red muy tupida. Además, comparando España con Europa, muchísimo más tupida en España que en el resto de países europeos. Y aquí sí que hay un comportamiento muy divergente entre bancos y cajas. Inicialmente, en 91, pues el número de oficinas de bancos eran 18.000 y las cajas de 14.000. Pero claro, ¿qué pasa? Que los bancos pues tienen una cosa, que se fueron fusionando. Claro, ahora tenemos BBVA, pero en el 91 aproximadamente, uno era Vizcaya, otro era Bilbao, otro era Banco Exterior, otro era Caja Postal, y no sé si me queda alguno. Sí, efectivamente. Bueno, eso ya fue la fusión de los públicos y tal, pero bueno, un lío. Y vamos, y si hablamos del Santander, oye, que en el 91 era Santander, Central, Hispanoamericano, Popular, Galicia, bueno, etcétera, 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 y Pastor. Y eso todo hoy en día, todo es uno, ¿vale? Entonces, los bancos sí que han bajado, ya habían bajado red, aunque pegaron un pequeño repunte a final de la década pasada, pero lo de las cajas fue exponencial. Pasaron de 14.000 oficinas en el 91 a 25.000 aproximadamente en 2008. O sea, un disparate. ¿Por qué? Porque hubo un decreto de Solchaga, ministro del ramo, en el año 88, que liberalizó la apertura de oficinas de cajas de ahorros fuera de su territorio. Y eso fue la locura. De aquellos polvos estos lodos. Bien. Pero hablando de lodos, el lodo más gordo viene por aquí, la morosidad crediticia. Claro, empezamos entre 2001 y 2007, es que no había morosos en banca, prácticamente. El ratio era por debajo del 1%. O sea, eso no es normal. Eso no es normal. Claro, en 2003 hubo un premio Nobel, el de 95, Robert Lucas, que dijo que la teoría de los ciclos, eso se había acabado, que se acabaran los ciclos recesivos. Pues nada, en un par de años, zas en toda la boca, ¿no? Como se dice en Twitter y por ahí. Bueno, pues veis que entre 2007 y 2013 pasamos de cero morosidad prácticamente a un 13%, que es una burrada. Es una salvajada. Yo estuve en banca 20 años y viví la crisis esta y también viví la del 93. A mí ya me pareció dura la del 93, pero es que comparada con esta fue un chiste, no fue nada. Claro, ¿y cuál es la consecuencia de la crisis? Vale, pues aquí esta gráfica, bueno, me pareció interesante, está tomada del Confidencial y trae globitos y cada globito verde de esos es una entidad en crisis, ¿vale? Y yo añadí una, porque casi todas eran cajas de ahorros, pero ahora hay que meter al Banco Popular en segundo lugar, está de segundo en el ranking. ¿Quién es el primero? Bankia. ¿Quién es el tercero? Pues Catalunya Bank. ¿Quién es la cuarta? Creo que es la CAN, la valenciana, que ahora es del Sabadell. ¿Quién es la quinta? Nova Galicia Banco, que ahora se llama Banca. Vale, en total, 100.000 millones de euros, que esto viene de aquí. Vale, el problema fue este. ¿Por qué han desaparecido las cajas? Por esto. Bueno, y algunos bancos. Por esto, no por otra cosa. Porque claro, un 13% de morosidad es insostenible. Si además pasa lo que ahora muy rápido os cuento. Y fijaros que aquí hablo de legislación en Estados Unidos, pero es que en Europa replicamos lo que hacen los americanos, para bien y a veces para mal. Bien, Gran Depresión, año 29. Pues va Roosevelt, promulga una nueva ley bancaria, la Glass-Steagall en 1933, que separa banca comercial de banca de inversión. Muy bien hecho. El banco que se dedica a prestar, a dar créditos, no puede dedicarse a invertir en empresas. Así por simplificar. En segundo lugar, establece unas limitaciones geográficas, bancos nacionales, estatales y locales. No podía haber un banco global en Estados Unidos. Y después les impide participar en consejos de administración de empresas no financieras. Con lo cual, mira, si eres el consejero delegado del Citibank, pues no puedes ser el CEO de Google o de otra cosa. ¿Vale? Bien. Pues fijaros, 1933 se promulga. Pues se extiende su vigencia hasta 1999. ¿Quién se la carga? Pues se la carga Bill Clinton, demócrata, curiosamente, y Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal, ultraliberal. Bueno, y dice, yo me imagino que el lobby bancario de allí, pues algo presionaría, lógicamente. Bueno, pues
pues derogan la Glass-Steagall, que se extendió durante 66 años, y en Estados Unidos en 66 años, hombre, hubo crisis bancarias, las cajas de ahorros que no son comparables a las de aquí, tuvieron en su momento alguna crisis, etcétera, etcétera, pero bueno, pero no lo que acabamos de vivir. Bueno, pues en el 99 se promulga la Ley de Modernización de Servicios Financieros, que lo desreguló completamente. Entonces ahora sí que hay macrobancos en Estados Unidos, pero son como consecuencia de esta nueva norma. Claro, y como consecuencia de esto, y de las hipotecas subprime, etcétera, etcétera, pues ya en mandatos de Obama en el gobierno del Estado, bueno, de Estados Unidos, y Ben Bernanke en la Reserva Federal, pues tienen que cambiar esa ley, que fijaros, frente a los 66 años de la anterior, de la Glass-Steagall, esta solamente estuvo vigente 10 años. ¿Por qué? Bueno, funcionó. O sea, funcionó, pero malamente. Entonces, se promulga la Dodd-Frank, que entre otra, una amplia definición habla de reforma de Wall Street y de protección al consumidor, porque la anterior no lo protegió. Entonces ellos se promulgan. ¿Qué pasa? Que los movimientos pendulares en Estados Unidos son bastante frecuentes. Y Trump, uno de sus argumentos en su candidatura fue derogar la Dodd-Frank. Bueno, afortunadamente parece que esta semana perdió la mayoría en el Congreso y de representantes, y creo que no le va a dar tiempo en este mandato a derogarla. Porque lo que pretendía hacer era volver a la de 1999. Con lo cual podríamos correr otra vez, porque la banca tiene un movimiento pendular que está contrastado en el tiempo, y podríamos volver a incurrir en viejos vicios. Bien, avanzo. Basilea III. Este es un acuerdo de capital que, como consecuencia de la crisis, les exige que la banca tenga al menos un 10% de capital. La banca es el sector más endeudado, ¿vale? Tiene 1.000 de inversión y, de acuerdo con esto, solo tiene 100 de recursos propios. Cualquier otra empresa que vaya a un banco a solicitar financiación con estos ratios no lo tiene. Es un aviso ya de que tengo que acabar. Vale. Dentro de esto, con matices. El ratio de capital es el 10%, pero bueno, si es crédito hipotecario, pondera al 50%. De ahí que también la garantía hipotecaria anime a la banca a crecer con este, porque le exige la mitad de capital. E incluso hay activos que no exigen capital, como el bono soberano alemán, pero bueno, yo tampoco tiene rentabilidad. Yo no concebiría un banco que invirtiese todos los depósitos de clientes en el bono soberano alemán. Bien, ¿qué ha pasado? Bueno, Lucía ya habló un poco de la evolución del Euribor, y yo hago un matiz. Cada vez que bajan los intereses, la banca pierde. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque yo, en la cartera crediticia, en los préstamos, si los tengo a interés variable, suben los tipos, bajan los tipos, normalmente me mantengo en el mismo diferencial. Si presto tipo fijo, ya me procuro ponerlo relativamente alto para ganar. Pero ¿qué pasa con el otro lado, con los depósitos? Que es con lo que obtengo recursos para prestar. ¿Qué pasa? Bueno, pues las cuentas corrientes y de ahorro, que están al 0%, si bajan los tipos, no puedo bajarlas. No puedo cobrarles un 3% al depositante. Solamente en la partida de plazo me tiene un pequeño margen de actuación. Cada vez que se renueva la imposición a plazo, bajo tipos. Pero claro, es que ahora a plazo está al 0,10. ¿Qué menos voy a pagar que el 0,10? Entonces, es un primer detalle. La banca, cuando los tipos bajan, y claro, tiene un problema. Y esto ha pasado en los últimos prácticamente 10 años, pero también entre 2002 y 2005. Yo pongo ahí un caso atípico. Hay una hipoteca que es de Deutsche Bank, la hipoteca rompedora, que tenía un diferencial del 0,17% sin suelo. Pues Deutsche Bank tuvo que pagar intereses al prestatario. Yo, que trabajé en banca, eso no estoy nada de acuerdo. Lo siento. Eso de que me den dinero y aún por encima me paguen, vale que donde hay que firmar, pero no. Eso no es sostenible. Eso no es sostenible. Bien, este problema que nos habíamos referido ya, hay mucho más crédito que depósitos, con lo cual la banca tiene que financiarse. ¿Y qué hace? Pues titulizar activos. ¿Vale? Aquí, en el cuadrado, que es el periodo 2003-2010, es cuando más déficit de depósitos tiene la banca. ¿Y qué hace? Titulizar cartera de créditos, que es empaquetarlos y colocarlos por ahí en emisiones. Bueno, en emisiones de activos sólidos y de activos no tan sólidos, como fueron las subprime de los americanos. Bien. Y como me han bajado los tipos,
de activo y no he podido rebajar más lo que el coste de los depósitos que utilizo para financiar el activo, la única solución que hay es prestar más, que es lo que os pongo aquí. Para la compensación de la merma del margen de intereses, ¿qué tengo que hacer? Prestar más. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, si presto más, necesito más financiación, tengo que titulizar más, y bueno, tenemos el lío montado. Vale. Aún por encima, claro, para prestar más, no es hacer un anuncio en televisión o hacer una llamada al teléfono móvil, no, es tener más red. Entonces aquí vuelvo a repetir las cifras, ¿no? La locura fue lo de las cajas, que ya en 1990 y creo que fue en el 98, 10 años después del decreto Solchaga, ya tenían más oficinas que bancos, ¿vale? Entonces, tengo la conjunción de margen que se me deteriora, el margen financiero, porque me baja el Euribor y no puedo repercutir correctamente la variación del margen. Un aumento de crédito que comporta titulizar esos créditos y los titulizo, pero claro, el que me compra esos títulos no me los compra al precio de un depósito, lo compra caro. O sea, es una titulización, que a la banca le sale cara. Aumento el crédito, pero aún por encima, y esta diapositiva está tomada de AFI del Banco de España. AFI es Analistas Financieros Internacionales. ¿Qué hago con el crédito? Vale, yo doy más crédito, pero el problema es que lo he dado de forma concentrada, no diversificada. ¿Y en quién lo he concentrado? Lo sabéis, ¿no? Promoción inmobiliaria y construcción. Bueno, en el gráfico de arriba no os debe sorprender, por lo que os acabo de decir, que la curva de color marrón sea el préstamo promotor y la curva de color azul, creo, sea el sector de la construcción. Y que, como podéis ver ahí, ha llegado al 30% de morosidad el crédito al promotor y el 25% de morosidad el crédito al sector de la construcción. O sea, un auténtico disparate. Claro, esto más esto más esto, pues esto tiene que acabar mal, claro. ¿Y quién paga las consecuencias? Y con esto ya voy rápidamente terminando. Bueno, tenemos la tormenta perfecta. Tipos de interés bajo, crecimiento del crédito concentrado, una estructura pesada porque tengo una red de distribución terrible con miles de oficinas y ahora y la remato con la morosidad. Vale, entonces la curva azul oscuro es la variación del Producto Interior Bruto del PIB y la curva verde clarito es la cifra de morosidad. Estos siempre están directamente relacionadas. PIB para arriba, morosidad para abajo. PIB para abajo, morosidad para arriba. Claro, y acabamos de pasar lo que los economistas hemos llamado la gran recesión, no depresión, esa fue la del 29, la gran recesión y también la gran morosidad. Yo antes os hablaba de la del 93, fijaros, es un chiste comparada con esta, llegó al 8%. Pero de aquella había muchos depósitos, daba otro juego el margen de intereses de la banca. Bien. Entonces, efectos sobre los consumidores. Voy a quedarme en lo esencial. ¿Cómo acreditados? Pues el ejemplo más claro, las cláusulas suelo. Yo no pude estar toda la tarde, pero supongo que se ha hablado más que suficiente. Estoy en la tuya. Pero bueno, y aquí os pongo un ejemplo, ¿no?, de las tres entidades quizá con mayor cuota de mercado. Estas tres entidades con mayor cuota de mercado en Galicia tenían cláusula suelo. Hubo otras por ahí que no. Pero estas sí que tenían cláusula suelo. Entonces, esto añadido a otros factores. Claro, en la cláusula, cuando yo estaba en banca en aquella época, que conste, nadie se le explicaba que si el Euribor estaba en el 0%, el señor iba a pagar el 4%. Claro, ¿cómo vas a explicar eso? Es que entonces el préstamo sería invendible. Vale. Y las variaciones, bueno, aunque Lucía también algo ha hablado, vale, hemos pasado. El problema viene que, claro, la cartera crediticia antes de 2000, los diferenciales en préstamos hipotecarios rondaban el 2%. Y ahora, como hubo una guerra feroz, sobre todo porque las cajas abrieron miles y miles de oficinas, los diferenciales bajaron al 0,50. Los plazos. Antes era prácticamente imposible lograr financiación a más de 20 años. Ahora, 30, 40, y yo los he visto de 50, que me parece. Claro, dejarle la hipoteca a los nietos, pues como que no. Antes, pues no había suelo ni techo. ¿Por qué? Porque tenía un diferencial del 2 que me cubría mis costes de financiación y algún prestatario que no me pagaba. Pero claro, cuando tengo un 0,50 de diferencial, un coste de financiación muy elevado y aún por encima morosidad, pues claro, Houston tenemos un problema. Y hoy hablo de asimetría, pero Lucía también habló muy bien del tema.
el Euribor, un consumidor no sabe, no está informado para saber cuál es la tendencia. Bien, como acreditados y como ahorradores, pues aquí os pongo una gráfica, esto está tomado de la CNMV y está entre un periodo 2001-2013, donde veis que hay ahí una punta en el año 2009, ¿y esto qué son? Emisiones de participaciones preferentes. ¿Qué pasa? La banca, si crece la inversión crediticia, puede cubrir las necesidades de capital ampliando capital, y así lo ha hecho. Pero las cajas de ahorros no pueden ampliar capital, porque no tienen capital. Tienen recursos propios, vale, pero no tienen capital. Entonces, ¿qué hicieron? Oiga, Houston, tenemos un problema en 2009, ¿qué hacemos? Pues a lo loco, y ya veis, aquí han emitido participaciones preferentes por 9.000 millones de euros solo en ese ejercicio. Veis que al inicio de la década ya hubo un amago, pero en 2009 fue descaradísimo. Claro, esto acabó judicializado en buena medida, ¿vale? Bien, esto es simplemente para destacarlo. Perfecto, nada. Lo único que me quedaba era esto, ver en el Servicio de Reclamaciones del Banco de España que en los momentos álgidos de la crisis se disparó la reclamación, lo mismo en la CNMV, y un poco más adelante os ponía los datos de que también en la vía judicial, pues fijaros, en la vía civil de 1.300.000 asuntos que se ingresaron en 2006, pues 3 años más tarde 1.950.000, habían aumentado un 50%. Entonces, muy rápidamente, era lo que os quería transmitir. Y simplemente hacer un matiz. Aquí el problema se ha judicializado y yo creo que es un error de la regulación, porque yo quería hablar algo de la regulación y con esto termino. Hay un problema de fondo que es, primero, el consumidor normalmente no sabe, en función de qué producto, si tiene que dirigirse al Banco de España o tiene que dirigirse a la CNMV. Eso no lo conoce todo el mundo. Al revés, lo conoce, bueno, si están asesorados, pero aún por encima nos asesoran, con lo cual, muy mal. Pero, en esas gráficas veíamos que habían entrado pues miles y miles y miles de reclamaciones en una o bien en otra. Problema, ¿vale? Pueden resolver a favor del consumidor, pero esa resolución no es vinculante, con lo cual el banco o la caja no hace ni caso. En cambio, hay elementos de derecho comparado. En Irlanda, que tuvo un problema similar al de España, bancos quebrados, el sector de la promoción inmobiliaria que creció exponencialmente, el precio de la vivienda, etcétera, etcétera, tienen una figura que se llama el Ombudsman de Servicios Financieros, no está judicializado y fue bastante efectivo a la hora de resolver el problema de los consumidores financieros. Cosa que aquí no ha pasado. ¿Por qué? Porque, vuelvo a comentarlo, el Banco de España, el Servicio de Reclamaciones y lo mismo en la CNMV nos dan la razón, pero como eso no compromete al banco a acatarlo, pues al final el tema acaba judicializado. Y la judicialización de las reclamaciones es una barrera de entrada porque muchos consumidores, pues claro, no asumen o no desconocen el coste de procurador, abogado, economista, a veces, etcétera, etcétera. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Antonio. Y ahora vamos a hacer un turno. No hay turno de preguntas. Vale, pues nada. Bueno, casi. Pues ahora te cedo el tema para que